Con amor, señora, diga quién. Así es una columna magistral que está a cargo de Esteban Tito Dómina, a quien vamos a saludar y vamos a tomar contacto en este momento. Hola, Tito. ¿Cómo estás, Tito? Buen día. Bienvenido, buen Hola, día. hola. Hola, hola, Moni, hola, Pato. Excelente, te vemos y te escuchamos impecable, Tito, y vamos a abordar un tema hoy que diría está muy metido en la gente, sobre todo en los cordobeses. Está relacionado a cómo ha sido la convivencia de los gobiernos de Córdoba con el gobierno central a través de los años. Bueno, nosotros sabemos lo que ha pasado los últimos 20 o 30 años, ¿no? Que siempre ha habido rispideces, a veces nos hemos acercado más, a veces nos hemos alejado más de los gobiernos nacionales, pero como ser en este momento donde hay mucha fricción, la gente por ahí se pregunta, ¿y cómo era hace 100 años atrás? Claro. ¿Cómo era hace 120 años atrás? Digo, ¿pasaba lo mismo, Tito? Claro, perfecto. Mucha gente se pregunta si esto es una novedad. A ver, ¿de qué estamos hablando? Este contrapunto, ¿no es cierto? De que el presidente tuvo algunas expresiones que cayeron muy mal, naturalmente, en Córdoba, y ahí se calentó, como quien dice, un poco el ambiente, el clima, pero sacándolo de la circunstancia estrictamente electoral, está bueno, creo, compartir con la teleaudiencia, Pato, Moni, si esto es nuevo o ha sido así desde siempre, y si existe eso que le llamamos cordobesismo, y en todo caso, ¿qué lo qué? ¿Qué lo qué? Como dicen acá en Córdoba. Y sí, cuando uno rastrea la historia, aparecen numerosas situaciones que encajan en este planteo, ¿no? Desde la primera hora, lo hemos hablado con ustedes, Pato, Moni, de que don Jerónimo fue el primer rebelde, entre comillas, porque fundó Córdoba, donde no le habían mandado a hacerlo, y después, bueno, le pasaron la factura. Y desde ahí en adelante, en 1810, también lo contamos en Pato a la Mañana, de alguna manera, podríamos decir, que Córdoba entró con el pie izquierdo en el proceso revolucionario y todo lo que vino después, porque no acató a la primera junta esa de Buenos Aires, designada por el Cabildo de Buenos Aires, y hubo fusilamiento, Santiago de Liniers y el resto de los cabecillas de aquella rebelión de 1810. Y si uno sigue tirando de ese hilo, bueno, en cada etapa, fíjense en que poco después Córdoba está o forma parte, es algo que no lo sabe mucha gente, del llamado Protectorado de los Pueblos Libres, liderado por José Gervasio Artigas. O sea que Córdoba, junto a las provincias del litoral, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, se sumó al protectorado, bien antiporteño, ¿no? Bien Claro. contra Buenos Aires. Y después, ni hablar, en la década de 1820 tenemos 9 años del gobernador más federal de Córdoba, de esa parte, de esa etapa histórica, Juan Bautista Bustos. Así que, como vemos, arranca esta historia desde los comienzos de la primera hora de la Argentina, ¿no? Tito, y te pregunto, nosotros los cordobeses tuvimos creo que 4 presidentes cordobeses, corregime vos si son 5, 4, 6, pero lo que te quiero preguntar concretamente es esto: cuando gobernaron a nivel nacional presidentes cordobeses, ¿la relación con la provincia fue mejor, fue próspera, se notó eso? Es cierto, Córdoba tuvo, después de la organización nacional, cuando ya se empezó a normalizar el país, en la primera hora de esa etapa, 2 presidentes, Miguel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta. Juárez Celman la pasó mal, porque si bien llegó a presidente, en Buenos Aires no lo bancaron, como quien dice, hubo una revolución, la Revolución del Parque en 1890, y después celebraban, porque ocasionó o derivó en la renuncia de Miguel Juárez Celman, y le cantaban y ya se fue el burrito cordobés. ¡Apa! O sea, bien, sí, no. Y bueno, después, porque estaba todo el conflicto político, pero como que en Buenos Aires nunca les cae bien un presidente provinciano. Sobre todo aquellos que quieren mantener cierta impronta.
Y Figueroa Alcorta, curiosamente, cuando es presidente, porque era vice, él quedó de presidente porque murió el titular, Manuel Quintana, intervino Córdoba, porque tenía un conflicto, una interna, digamos, con el gobernador de ese entonces, y interviene la provincia. Pero ninguno en general de los movimientos políticos nacionales tuvo, digamos, relación pacífica con lo que es Córdoba. No fue así en el radicalismo, que también en la época de Irigoyen hubo intervenciones. Fíjate que en la década de 1920, cuando gobiernan los radicales a nivel nacional, Irigoyen, Alvear y después de nuevo Irigoyen, en Córdoba gobiernan los conservadores, el Partido Demócrata, ¿no? Claro, o sea, siempre la espada de Damocles, Pato Moni, de la intervención dando vueltas, porque había una tensión muy grande entre ambos espacios políticos dominantes en esa época, y en la del 30 se invierten los papeles, en la década de 1930. Acá gobiernan los radicales, Sabatini, del Castillo, y a nivel nacional los conservadores, Agustín P. Justo, y también la relación era tirante. Otra vez el fantasma de la intervención anduvo dando vueltas hasta la revolución de 1943, y el peronismo tampoco tuvo una relación armónica con Córdoba, el peronismo nacional con Córdoba en esa primera hora. No intervino el peronismo con Perón en el gobierno en el último mandato. Claro, porque acá el gobierno electo en el 46, la fórmula Aucher-Asís, se pelearon entre ellos y se produjo un conflicto que derivó en la intervención, como bien dices, y después hay elecciones, cuando se normaliza la provincia y gana ya accede, digamos, a la gobernación el peronismo, pero siempre hubo tensión. Recuerden ustedes que el gobernador Ricardo Obregón Cano, que surgió en el 73, después de la dictadura de los Ganiato y todo eso, en el 73 hubo elecciones, ganó Obregón Cano, y es derrocado por un golpe policial, una cosa inédita, ¿no? El jefe de policía, Navarro. El Navarrazo. El Navarrazo voltea, pero lo que quiero decir, consentido es Buenos Aires, no es que de Buenos Aires salieron a bancarlo Obregón Cano, no, y estaba en vida Juan Domingo Perón, o sea que, y después, para venirnos rápido al presente, después del 83 también se vuelven a producir situaciones de estas. El Pocho Angelós no tenía diferencias con Raúl Alfonsín. Ustedes lo saben, Pato, vos te acordás bien. Sí. No eran del palo, pero tenían clara diferencia. Tal es así que después, cuando llega Menem, y el Pocho sufre, digamos, entre comillas, ¿no es cierto?, la intervención o la participación o la injerencia de Cavallo, levanta la consigna de la isla, la famosa isla cordobesa, ¿no es cierto? Totalmente. Claro. La isla, claro. Córdoba es una isla, claro, sí, así. Córdoba es una isla, esa era una muletilla del Pocho de esa época, estamos hablando de su segundo y tercer mandato. Y después del 99, cuando ya comienza este ciclo que se extiende durante más de 20 años, con las gobernaciones de la Sota y del actual gobernador Schiaretti, también se mantuvo esa tensión. De la Sota, digamos, administró, por decirlo de alguna manera, hasta donde pudo, las diferencias, los conflictos, pero hubo momentos álgidos. Desde el punto de vista administrativo, el conflicto con la Caja de Jubilaciones, que obligó a De la Sota a recurrir a la justicia, que finalmente le dio la razón al cabo de algunos años. Y el 3 y 4 de diciembre, que ya se va a cumplir ahora un nuevo aniversario, ¿te acuerdas, Pato Moni, de aquel golpe policial, de la sublevación de la policía, que creó una situación muy tensa en Córdoba? Y que fue abandonado, dicen, por la nación, que no le prestó ninguna ayuda De la Sota, ¿no? Por lo menos miró para el otro lado, el gobierno nacional, porque no hubo ningún gesto, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora ha renacido, porque Schiaretti tuvo distintas situaciones. En su primer mandato, sí, 2007-2011, tuvo el conflicto con el campo, que alineó claramente a Córdoba en contra, o a favor, digamos, del movimiento rural en ese momento, por la naturaleza de la provincia. Después se apaciguaron las cosas. Durante la etapa o la presidencia de Macri, Schiaretti tuvo una relación institucionalmente armónica, no
no recuerdo que haya habido problemas, y ahora recrudecieron los problemas, así que es un tema de cara al futuro, digamos, de final abierto, como se dice en el fútbol. Totalmente. Pato, Tito, claro, no sabemos cómo... lo que te quiero preguntar es lo siguiente, digo, para que la gente también lo entienda. ¿Por qué suceden estas cosas entre Córdoba y la Nación a lo largo de los años? Nosotros somos rebeldes, no nos gusta que nos manden, tenemos otra personalidad distinta, o los porteños creerán que tenemos mucho potencial y no nos dejan crecer. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ah, la pusiste en el ángulo, o sea, realmente el dedo en la llaga, porque ahí está el tema. Porque acá puede haber, a ese planteo tuyo, Pato, dos explicaciones. Que somos unos jodidos, que nada nos viene bien, que siempre pataleamos, o sea, una rebeldía media sin consistencia. Es cierto que Córdoba es rebelde. El cordobés lo hemos hablado muchas veces con ustedes. No lo lleva de la nariz a ningún lado. Claro. Y es muy reacio a acatar poderes extraterritoriales, cuestiones que vienen de afuera. En eso tiene una identidad muy fuerte. Eso no hay que disimularlo porque es así. Pero en este caso puntual que estamos hablando, hay una fuerte justificación, que la diría en dos palabras en honor al tiempo. La Argentina es un país federal de mentirita, como dicen los chicos. Claro. Es un federalismo de mentirita el que tenemos. Es un país unitario, un fuerte centralismo. El desequilibrio es cada vez mayor. Y Córdoba no es una provincia menor. Yo diría que es, con todo respeto por las demás, la principal provincia después de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, claro, el contrapunto está servido. Claro. No se puede pretender que Córdoba acepte así alegremente, se resigne al estado de cosas. No estoy hablando políticamente, estoy simplemente planteando un tema que viene de larga data y que alguna vez habrá que resolverlo, Pato, Moni, porque el federalismo en la Argentina es la gran asignatura pendiente, que no solo va mejorando, sino empeorando desde todo punto de vista. Así que va siendo hora de que pasada, todas estas cuestiones, todos estos ruidos electorales y lo demás, alguna vez nos aboquemos en serio a revisar el fondo de la cuestión, que es que estamos planteando de este modo. Y más allá también de las cuestiones, política, el análisis que uno hace, más de una vez uno ha escuchado de los mismos artistas que dicen ir a Córdoba, ganarse el público de Córdoba es complicado, es como que somos nosotros como muy cordobesistas, usando el término con el que arrancaste, y como que somos muy autóctonos y no tenemos una apertura, no digo a lo nuevo, pero somos como complicados, un público complicado de llegar y como que no comemos vidrio y no aceptamos cualquier cosa. Tal cual, me quedo con eso último. Acá no se compra cualquier cosa o desde afuera no se vende cualquier cosa. Y lo saben. Uno ha hablado mucho con gente de Buenos Aires, artistas que vienen a Carlos Paz y siempre vienen, cruzando los dedos que le vaya bien, porque saben que Córdoba es complicada, como bien dice, no compra cualquier verdura. Y eso tiene que ver, ahí sí, con el ser cordobés, ¿no es cierto? Con esa idiosincrasia que la tienen todas las provincias, o en general la mayoría. Si uno va a Santiago del Estero, Corrientes, Salta, La Rioja, Catamarca o Mendoza, encuentra rasgos particulares, pero acá son fuertes y siempre le cuesta al de afuera, sobre todo al porteño, entender cómo funciona Córdoba. Y por eso meten la pata. En todos los aspectos, ¿no? Meten la pata, no estoy hablando solo políticamente, sino en todo aspecto, creyendo que en Córdoba, se puede hacer cualquier cosa. Y no es así. Fíjense ustedes que hasta en el fútbol, Córdoba marca una presencia muy fuerte. Córdoba tiene una particularidad que la hace, marca una impronta, ¿no? Bueno, Tito, la verdad que muy lindo escucharte, realmente un tema que está tan de moda ahora con esto, y seguramente el próximo jueves estaremos ampliando en esta columna tan linda, tan esperada por la gente. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Tito. Gracias a ustedes. Un abrazo.